Algunas veces menospreciamos el trabajo de las personas. No tenemos en cuenta su esfuerzo y por todo lo que pasan. Corría el año 2020 y todo marchaba relativamente bien. La vida antes de la pandemia. La vida era bastante, ciertamente un poco relajada porque ayudaba mucho un poco el sistema educativo y también el horario laboral que teníamos a la tarde ayudaba mucho. Bueno, yo estoy trabajando en el sector público y también en el sector privado, por lo tanto mi vida, mi horario era bastante ajustado, ¿verdad? Porque me desempeño en total en 6 colegios, entonces el ir recorriendo de un colegio a otro, de un aula a otra, era una vida bastante agitada. En verdad, todo lo que implica el tiempo pre-pandemia, por así decirlo, era un tiempo en el cual llevaba a cabo muchas actividades, por sobre todo actividades en las que tenía que movilizarme, por ejemplo, de un colegio a otro, cursos, actividades varias. Mi vida antes de la pandemia, digamos, normal como cualquier otro, con muchas actividades. A la mañana, de lunes a viernes, estoy como profesor acá en el colegio, pero por la tarde tengo otras actividades que es de mi profesión también. La parte de arquitectura, también tengo una fábrica de enmarcados para cuadros. Y los domingos, para desestresarme, hago paellas, ¿verdad? Me gusta cocinar. Y bueno, eso era mi rutina normal, de lunes a lunes, un ritmo un poco acelerado, antes de la pandemia. Bueno, era una vida muy ajetreada, con mucho movimiento, en especial entre los jóvenes. Era un ida y vuelta constante, en el sentido de que teníamos muchísima actividad con ellos, que realmente nos alegrábamos de compartir con ellos. Aparte, en lo personal, bueno, estamos metidos en un trajín sin fin que de repente no nos dejaba tiempo para lo esencial. Bueno, complementando lo que Coqui destaca, del trajín que implica la actividad pastoral, era un tiempo muy lindo de compartir, de encuentro, donde podíamos en distintas instancias tener ese contacto joven-profesor. Sí. El estilo de vida de los maestros era muy diverso. La mayoría tenían una vida muy agitada y otros un poco más relajada. Hasta que llegaría algo que cambiaría nuestras vidas. Queridos compatriotas, estamos atravesando una situación nunca antes vivida en el mundo. La pandemia del COVID-19 está generando un momento de incertidumbre mundial. Durante la vigencia de la medida, todos los habitantes deberán permanecer en su residencia habitual o en la residencia donde se encuentran. No sabemos cuándo termina ni su alcance, pero las estadísticas nos muestran que las medidas de aislamiento son las correctas. La llegada de la pandemia. Recibí la noticia en el colegio, recuerdo bien que era un día martes, en donde hay casos ya de COVID, parece que se va a hacer un encierro. Recibí esta noticia de manera inesperada, porque era como si fuera que iba a pasar, que no iba a llegar a nuestro país. Fue algo chocante, fue también algo que no teníamos idea cómo iba a salir, cómo iba a avanzar. El temor a qué traía consigo todo esto, qué consecuencias podría acarrear detrás, fundamentalmente para los niños, adolescentes y jóvenes del colegio. Era un desafío, evidentemente, para todos, también para los padres, por supuesto, el hecho de no saber exactamente las implicancias que traía consigo, porque nunca hemos tenido la experiencia básica de una pandemia. Entendíamos que esta era una situación muy particular, que pasaba un poco más de esas dimensiones que a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Bueno, yo por lo menos cuando recibí la noticia era así, ay, qué loco, o sea, ¿y qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar? Y pensaba que iba a ser cortito, tipo 1 mes, 2 meses, ya está, ¿verdad? Pero la sorpresa fue otra y bueno, fue un cambio radical para todos. Ufa, eso sí fue realmente. Y con mucha asombro, porque
tener que entrar en una pandemia lo que implica eso, un cambio total de vida. Salir de nuestra zona de confort y bueno, comenzar a adaptarse, reinventarse a las nuevas situaciones que venían a presentarse en ese momento. O sea, haciendo ya referencia a lo que es una pandemia. Ahora la magnitud cómo sería y vamos descubriendo. Nos costó muchísimo a todos. En la parte profesional nos costó un poquito porque era reestructurar todo de vuelta, a ver cómo lo íbamos a encarar y bueno, empezar de cero. A medida que la pandemia avanzaba y los casos de COVID iban aumentando, era algo inminente que la cuarentena se extienda. Habrá que seguir combatiendo la aglomeración y por supuesto un control estricto de fronteras. ¿Hasta cuándo? Le preguntaba. Y por lo menos hay que pensar de esto para septiembre, octubre. Y daba un detalle más, que los colegios, las escuelas y universidades acepten que este es un semestre perdido y lo reprogramen. Por ello, el sistema educativo debía reinventarse. Era muy riesgoso que los alumnos vuelvan a clase. Entonces, las instituciones optaron por las clases virtuales. Los maestros debían buscar estrategias y métodos para poder desarrollar sus clases. Todo virtualmente. Bueno, la cuarentena para nosotros nos costó mucho por el hecho de que tuvimos que, en primer lugar, adaptarnos a lo nuevo. Adaptarse a lo nuevo significa empezar otra vez de cero, utilizar la tecnología que ha costado muchísimo. Poder actualizarnos fue uno de los grandes desafíos. Y cómo llegar al alumno también, eso fue muy complicado, no fue nada fácil. La cuarentena la pasamos más bien actualizándonos, estudiando, no hemos parado de estudiar. Hoy en día seguimos estudiando y tratamos de actualizarnos. Y la cuarentena para mí fue bastante particular por el hecho de que no solo me llevó a tener que cambiar toda mi estructura de trabajo. Normalmente no era una persona muy amiga, por así decirlo, de la tecnología. Sin embargo, cuando ya tuvimos que volcarnos al sistema virtual, bueno, tuve que aprender y, por supuesto, construir habilidades que tengan que ver con la informática. Me costó muchísimo. Soy una persona que la tecnología manejaba lo mínimo. No podía entender cómo mis alumnos iban a comprender todo cuanto yo les pueda dar, por emociones, sentimientos, palabras, gestos, etc. Desarrollaba con la esperanza de que a alguien le sirva, porque muy frustrante tener que estar mirando un dispositivo oscuro con unos cuantos perfiles, y que en nuestro país ni internet ni nadie estaba preparado para pasar estas circunstancias. Hubo un momento en que me cuestioné, estuve a punto, como se dice vulgarmente, de tirar la toalla. Me costó muchísimo aprender algo totalmente nuevo para mí. Bueno, sí, al comienzo un poco difícil, pero sí me gustó. Me gustó mucho tener una nueva metodología, ¿verdad? Con trabajar virtualmente, pero era más trabajo de lo que normalmente hacíamos, ¿verdad? Pero tuvimos la capacitación, yo muy fácilmente me adecué a eso y me gustó. La relación virtual con los alumnos. La relación virtual con los alumnos desde mi función, más que nada, era muy poca, pero sí porque la primera época, cuando, no sé si decirte, experimentábamos o probábamos cuál era el mejor medio para poder usar como plataforma dentro de la institución, era para mí mucho más porque yo entraba recién al colegio, entro en pandemia y era gente que no conocía, tener que tratar con ellos porque fui parte del equipo que trabajó con la elección y el uso de las plataformas al inicio. Costó un poquito, pero tenía la suerte de que algunos ya les conocía, pero fue fluyendo. Y esa relación virtual, así como suena virtual, que te aleja de lo personal, porque mi función específicamente está ligada al trato cotidiano, cercano con los alumnos. Dicen que la tecnología a corta distancia,
pero no es lo mismo estar compartiendo con los alumnos, ¿verdad? Ver sus dificultades, ver su movimiento. Muchas veces uno capta, ¿verdad?, el estado en que se encuentran las personas, simplemente verlos, ¿verdad? Sin embargo, en el tema de la virtualidad uno no puede ver en qué se desenvuelven los alumnos, no es como estar en el patio del colegio, ¿no? Gracias a mis alumnos yo salí adelante, y lo voy a decir siempre, siempre, siempre. Que del otro lado de la máquina me orientaban en cada clase, pues yo estaba con ellos, ¿verdad? Con ustedes los alumnos, son los que me fueron orientando. Michi hace esto, Michi mira tal parte, vas a distinguir tal cosa, apretar tal, bueno. Y fueron dando indicaciones en forma, vamos a decir, procesual, para ir adaptando. Pasa que uno tranquilamente puede dar la clase y escuchamos del otro lado alguna que otra pregunta, si le preguntábamos a nuestros estudiantes, pero en un principio costó bastante porque nadie estaba acostumbrado a esa forma de enseñanza y a veces no sabíamos si nuestros alumnos estaban o no estaban del otro lado. Entonces a veces eso de llamar y llamar fulano, estás, fulana, estás, se puede responder. Escribirme en el chat, o sea, era un proceso así de ver cómo podemos hacer de comunicarme y hacer que sea más interactivo. Intento de tener de por medio un medio tecnológico, ya sea un teléfono, una computadora, lógicamente que no es lo mismo que estar en contacto constantemente con el alumno en un medio, en la sala donde todos nos conocemos, donde formamos, quiera ser o no una familia. Pero creo que en lo posible siempre al menos traté de seguir el mismo ritmo, de estar muy de cerca con ellos, de manifestar mi interés por ellos, por sus sentimientos, por sus emociones. Creo que fue una época difícil para todos, pero que se hizo todo lo posible por salir adelante. En un principio me sentía en una sala, como dicen los memes, espiritista, ¿verdad? Porque los alumnos no me contestaban, yo no sabía si había una recepción. Entonces utilicé la dinámica de que me respondan constantemente, si bien no por el chat, con micrófono abierto, y bueno, ahí me sentí mucho más acompañada. La pandemia facilitó algunos aspectos de la vida, como así también dificultó otros aspectos. Tanto así como facilitar, digamos, que el aspecto positivo que pueda encontrar en esto es que de repente tuve más tiempo de quedarme en casa. Entre clase y clase, dedicarme a mis plantas, a mi jardín, dedicarme a mi familia, de repente cocinarles un plato favorito a mis hijas, dar unos pequeños gustos como eso. Facilitó. Yo creo que por un lado darme cuenta y concienciarme a través de los tiempos, ¿verdad? Darme los tiempos para mí, de pensar un poquito qué quiero de la vida, hacia dónde voy, el parar un poco, de estar en esa vorágine de la vida y también correr detrás de eso. Bueno, lo que facilitó la pandemia era, o sea, lo que fue la parte tecnológica fue muy interesante para mí porque me pude, como dije, ya me pude adaptar, fue experimentando también. Lo que yo veo como positivo de repente, ¿verdad? Anteriormente andábamos mucho en forma apurada, agitada, ¿verdad? Con mucho ritmo, y esta pandemia vino, parece que aquietó la situación, ¿verdad? De repente estás más en casa, controlar más a tus hijos, tener más una relación en forma directa con los chicos, ¿verdad? Yo creo que facilitó un poco la economía también. Tuvimos nuestros gastos, pero sí aprendimos a economizar, a entender que lo que teníamos a mano también era suficiente o que podíamos hacer muchas cosas con eso. Me ayudó también a crear más, porque al estar muy encerrada tenés que ver otras metodologías. Aprendí lo que son las plataformas, lo que es la creación de videos, porque tenías que quitar otras alternativas a lo que estábamos ya acostumbrados. Facilitó mucho mi relacionamiento familiar, ya que yo trabajé desde casa durante 1 año y medio casi. Y la parte difícil justamente también estuvo en la parte del relacionamiento, porque si es cierto, nos quedamos en casa y estuvimos muy en familia. Yo soy del interior, no podía viajar, no podía verle a mi madre de forma directa, ¿verdad? Tenía que conformarme con videollamadas, con largas horas de llamadas telefónicas, pero no es lo mismo. Yo dejé de verle a mi mamá prácticamente varios meses. Todo el mundo estuvimos con miedo,
Eso fue la dificultad y generó mucho caos, ¿no? Generó caos en todos los sentidos, pérdida de trabajo y eso es la dificultad más grande, conseguir trabajo. Las limitaciones, como le dije, fue el perder ese contacto directo que teníamos, de un día para otro vernos obligados a recluirnos, a aislarnos y a no poder estar con un acercamiento directo. El aislamiento es lo que dificultó un poquito, ¿verdad? Porque yo soy bastante... Me llevo muy bien con la gente, me gusta reunirme con la gente, salgo mucho en la casa, para el encuentro que tengo. Y esa parte estaba, pero lo que me dificultó fue cortar aquello, quedarme en la casa encerrado. Dificultó el hecho de la parte social. Soy una persona muy social, de salir. Y eso sí, creo que costó. Ese soltar esa parte social, costó el no poder verle a muchas personas. Me costó y queda como huella que perdí a 2 personas muy importantes en mi vida durante la pandemia, no por el COVID, pero sí fue durante la pandemia, y no poder disfrutar esos momentos con esas personas dificultó mucho, ¿verdad? A algunas personas les tocó perder amigos, compañeros de trabajo, mascotas o seres queridos durante la pandemia. Sí, amigos, compañeros de infancia. Nosotros acá dentro del colegio perdimos a varios compañeros, en mis otras instituciones también perdí a compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo que en realidad son como parte de tu familia porque son el que hacen tu día a día en las distintas instituciones. Y también he perdido a familiares. Sí, amigos, colegas, compañeros de trabajo cercanos, que de la nada, bueno, de un día para otro estaban enfermos y bueno. Sí, perdí personas muy, muy especiales, ¿verdad? Y también, por supuesto, personas allegadas a mí que perdieron a seres queridos y era como de alguna manera, era un dolor indirecto, por así decir, pero que existía. Desarrollar clases virtualmente. Bueno, era un desafío. Cómo desarrollar una clase virtual era complicado, no era fácil. Tuvimos que todos los docentes, particularmente a mí, me costó mucho por cómo mostrar la asignatura que enseño es física, por lo cual tú tienes que convencerle al alumno de ciertas cosas, hacer que entienda por sobre todo, y eso costó muchísimo. Bueno, yo tuve que adquirir una pizarra acrílica grande, cámaras por todos lados, micrófonos, yo armé como un estudio de grabación en mi casa. Destiné una sola sala para poder hacerlo. Vamos a poner por aquí ya, un ratito aquí, en modo SD. Acá tiene que aparecer una letra D. Si acá dice match, eso no importa. Al comienzo bien, costaba un poquito, pero después nos fuimos adaptando. El colegio mismo se adaptó, todo el sistema se adaptó. Que tenemos un diámetro que es el que pasa por el centro. Y también se le conoce con el nombre de cumeno. D menos un sexto. Que dice que la derivada de un producto es igual a la derivada del primer. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es duplicar. Ya saben duplicar la imagen. Al hablar en público. Este mapa es genial. Esta mañana vamos a trabajar de forma asincrónica. Ahora comenzamos nuestra clase de industria gráfica con los alumnos del segundo curso de diseño gráfico y publicidad del Colegio Salesianito. Los docentes lograron seguir adelante, enseñando a sus alumnos virtualmente durante un año. Un año entero ejerciendo su complicada profesión de guiar a los niños y jóvenes en su educación básica. Tristemente, la pandemia no acabaría pronto. Aunque la educación virtual resultaba cómoda, tanto para alumnos como para maestros, no era tan eficaz a largo plazo como lo son las clases presenciales. Empezaba el año 2021 y los contagios empezaban a bajar. La posibilidad de volver a las clases presenciales se volvió una esperanza. Una esperanza que se cumpliría parcialmente. Las clases de modalidad híbrida llegarían el año 2021, donde los alumnos parcialmente irían volviendo a clases presenciales. Y arrancamos ya con una modalidad híbrida, ¿verdad?
ya con alumnos en forma presencial, con otros en forma virtual, y yo creo que es un aspecto muy positivo, porque de a poco estamos también volviendo a cierta normalidad. Bueno, este año, a diferencia del año pasado, que fue netamente virtual, hablando en la parte profesional, era todo un desafío porque el 50% ya estaría llegando al colegio de vuelta. Cómo dar clases virtuales y presenciales al mismo tiempo era un misterio, era muy difícil. No sabíamos cómo encarar, cómo empezar. Costó muchísimo, tuvimos que hacer muchas prácticas, muchas pruebas. Muchos de los alumnos y los padres eso no lo saben, pero nosotros los profesores tuvimos que ensayar mucho para dar nuestras clases, de llegarle al alumno, de explicar esto es así, no es así, cómo mostrarle. Pero gracias al apoyo de todos los demás compañeros pudimos ensayar, pudimos hacerlo bien. ¿Dificultó adaptarte otra vez a las clases presenciales? No, me dio una confianza y seguridad el primer día que volví. Para nada. Me encantó. Al ver solamente una burbuja de 8 alumnos, era para mí como ver a mis 40 alumnos y volver a ser la profe Nieca. Volver al colegio para mí es gratificante en el sentido de que puedo otra vez ver a los chicos, compartir la energía de los jóvenes, me contagia y me siento como joven también, ¿verdad? No me dificultó para nada porque era algo que ya estábamos ansiando. Entonces cuando vos tenés ganas de algo que pase, entonces con gusto venís. Y no me costó. Lo que de repente sí me extrañó es que como estuvimos 2 años sin vernos con mucha gente, vos ya le tenías en tu mente de una manera y te viniste a encontrar 2 años más altos, más gordos. Te quedas con una imagen de 2 años, parece como si fuera que el tiempo paró. Pero de ánimo, 10 puntos. Sí, yo creo que la mayor dificultad fue tratar de llevar las clases híbridas, presenciales y virtuales, ¿verdad? Porque si bien cada uno tiene una finalidad y un objetivo específico, ¿verdad? Tratar de llevar las dos, sí tiene sus desventajas. Ese es el mayor reto que tuvimos los docentes este año. Si bien todos lo hacemos de la mejor manera posible porque por algo estamos aquí, ¿verdad? Porque amamos lo que hacemos. Arranqué muy bien, con ánimo siempre de trabajar en nombre de Dios, ¿verdad? Y al principio sí costó un poco porque era volver a modular el tono de voz para que se escuche desde lejos, es explicar las clases a gritos más o menos, hasta que uno vuelve a retomar el ritmo de antes. La verdad que no, era algo que esperaba hacerlo ya hace tiempo, con mucho entusiasmo. Sí, lo que me dificultó al principio fue el poder trabajar en simultáneo, ¿verdad? Con los chicos que están en el colegio, como con los chicos que están todavía en sus casas desde lo virtual. Entonces, poder sincronizar ambos grupos de repente dificultó, pero como decía hace rato, todo se trata de ir ajustándose nomás a las nuevas estrategias. A mí personalmente, por el área que llevo, más me encanta la parte presencial. Estoy más conforme, más tranquilo, parece que facilita bastante. Realmente era lo que estaba extrañando. De la primera semana que entré otra vez a clase, una felicidad tremenda. Una vez a mis estudiantes, por más que eran poquitos al inicio, ¿verdad? Pero no sé, era totalmente otro aire de fiesta, de alegría, de encontrarte con tus estudiantes, ¿verdad? La verdad que era algo que ya estaba buscando y estaba necesitando. Las clases presenciales para mí son el motor de mi vida, voy a decir, porque es lo que me gusta, pues, y no me costó nada, me puso feliz el venir otra vez de manera presencial. Como no es un 100% presencial, ¿verdad?, con los alumnos, en este sistema híbrido, por supuesto es un poquito la adaptación a los que están en el aula y a los que están en forma virtual. Pero en fin, está bien, estamos avanzando. Y eso no me costó para nada. Claro que temía por el tema de los contagios y cuestiones así, pero no me costó. Más bien ya estaba ansioso por volver porque como mi campo de acción es precisamente el patio, los pasillos. Entonces
Ya tengo bastantes años en esto y ya estoy más que acostumbrado. Los protocolos se mantenían. A algunas personas se les dificultaban. Estos últimos tiempos sí, dificulta un poco para el porque ya queremos agilizar y estamos, a veces que nos sacamos como hora, entonces cuesta, pero es una buena costumbre que no tenemos que perder. Bastante. Y bueno, tengo que usarlo, ¿verdad? Pero me dificulta mucho. Ahora me dificulta muchísimo el tapabocas, tanto así que no sé si ya el psicológico comienza a tener dolor de cabeza, me cuesta concentrarme. Y últimamente ya me está molestando el tapabocas. Y más me molesta no precisamente porque el tema es que yo uso lentes, entonces tienes que estar acomodando bien para que no se te empañen los lentes, no se te estén empañando. Bueno, el tapabocas es lo que no me agrada, porque no puedo respirar como a mí me gustaría, ¿verdad? Me parece como que le falta el aire. El distanciamiento también es un poco difícil, aunque yo me quiera distanciar, los alumnos se acercan y yo no soy de la que le rechaza, ¿verdad? No puedo rechazar. Creo que nunca vamos a acostumbrarnos totalmente a eso. Por más que es una lección más también que nos deja, de que en algunos espacios vamos a tener que seguir usando, no solamente por el COVID. El distanciamiento social es lo que más cuesta, en realidad. Los otros a partir de ahora va a ser importante que sigamos manteniendo el lavado frecuente de manos, el uso del tapabocas en lugares cerrados, ¿verdad? ¿Cómo es la relación actual con los alumnos? Personalmente yo siento sentimientos encontrados. Muy contentos de verlos, de ayudarlos, pero triste con la realidad de esta generación. Porque yo creo que son 2 años que hemos estado ensayando, dando la vuelta. No es contenido lo que yo hubiera querido dejarles. Quiero dejarles valores y se hace difícil. Excelente, ningún problema, bastante como siempre. Es una ayuda mutua, ellos siempre me están ayudando y la ayuda mía también para el tema de las tareas de compañía. Yo creo que la pandemia, o sea, después bueno, seguimos en pandemia, ¿verdad? Pero después de este tiempo de aislamiento, volver a reencontrarnos con los jóvenes, volver a reencontrarnos con los alumnos es una alegría tremenda que no se compara y no se cambia con nada. Hemos encontrado a los alumnos mucho más sensibles en el sentido de que hay una necesidad de poder volver a reencontrarse con las miradas, compartir el patio, compartir las celebraciones, inclusive en algunos momentos los que están solamente virtual, cuando se llegan al colegio, están por acá, es como que un brillo que se da y que nos mantiene vivos, ¿verdad? Entonces es súper importante este reencuentro. Yo los veo mucho más sensibles, mucho más cercanos, con mucha necesidad de volver a experimentar actividades y cosas sanas que les ayuden a crecer. De repente la relación actual con los alumnos cuesta un poco desde el punto de vista que, al menos los que fueron mis alumnos en años anteriores, buscan mucho ese contacto físico que para nosotros era tan normal, ¿verdad? Porque ustedes saben que los paraguayos somos así muy emotivos, somos mucho de qué tal estás y ponerle una mano en el hombro, de repente darle un abrazo a quien necesita. Y todo eso, ese contacto, esa proximidad es lo que se busca. En líneas generales, muy bien, porque aprendimos también a querernos desde lejos, como yo siempre digo, ¿verdad? Un gesto, una mirada, siempre también es muy reconfortante. Muy buena relación. Veo que como de la parte de la escuela y colegio hay mucha concientización de los chicos. Veo con todos con el tapaboca. En mi caso ya volvimos en este caso por decir, una forma de decir en la normalidad, ¿verdad? Ese proceso de feedback ya se da, ya puedo acompañar a los alumnos, puedo molestar a los alumnos y bueno, el estrés propio de los procesos con los chicos, bueno, yo estoy súper contenta con este proceso. Y puedo decir de que la relación actual, como la relación que yo siempre tuve desde mi rol docente, ha sido bastante positiva con los alumnos. Creo llevar una materia en la que permite que los alumnos no solamente participen, sino que también se involucren mucho desde su vida personal, porque en las clases de psicología siempre
Hay alumnos que comparten experiencias personales de lo que estamos trabajando, por ejemplo, ya sea el tema de la ansiedad o ya sea el tema de la depresión o de habilidades sociales. Entonces, eso hace que los alumnos tengan un vínculo bastante positivo con el profesor. Así pasaba el año 2021. Llega el año 2022. Las clases serán totalmente presenciales. Esto resulta realmente motivador para los alumnos. Este año en el Salesianito fue mi primer año oficial con todo el alumnado y acá para mí fue nuevo todo y hasta ahora lo sigo experimentando en estos primeros meses del año. Encontrarme con los chicos en su totalidad. De repente estaba muy acostumbrada acá en el trabajo en el Salesianito que era toda distancia y estábamos solos, era mucho más tranquilo, y tenerles a ellos todos es aprender de nuevo, pero es muy lindo y creo que todos estamos aprendiendo de nuevo porque es una nueva normalidad. Todos estamos aprendiendo de todos y es lindo, o sea, me gusta porque, como te decía, la parte social es la que se está recuperando de a poco, poder tener contactos con esas personas de las cuales perdimos, y eso está bueno. O sea, en ese sentido fue tranquilo, tiene su proceso y está siendo procesual, no fue nada de golpe y está siendo bastante tranquilo. Los alumnos tuvieron sus primeras elecciones para el centro de estudiantes, donde practicaron el sufragio. Hasta el momento, todo marcha relativamente bien. Es una de las pocas veces que tenemos otras elecciones y estoy emocionado por fin tener un centro de estudiantes de nuevo este año. Me pareció bastante buena, es una buena forma de aprender un poco de lo que vamos a hacer en su momento, ¿verdad? Cuando tengamos el derecho de votar. Y realmente me pareció una muy linda experiencia porque nos permitía ejercer nuestro derecho al voto por primera vez, o sea, en mucho tiempo, porque no tenemos centro de estudiantes hace bastante tiempo. Y la verdad que me emociona este nuevo proyecto de centro de estudiantes de un nuevo comienzo. Aprendí que bastantes cosas, por ejemplo, la dedicación que tienen mis compañeros para realmente involucrarse en este movimiento, que no es cualquier cosa. Además, tenés que tener unas muy buenas notas, un compromiso bastante importante para poder encabezar a los estudiantes y representar. Por mi parte, estoy dentro de la lista 1 y creo que de una u otra forma aprendí un poco más, ya que viví todo lo que es el tener que preparar tu lista, el tener que saber quién va a ser tu personas. Personalmente yo soy tesorero, o sea, candidato ahora. Y bueno, es como una buena forma de ver ese punto de vista político que puede llegar a tener. No esperaba realmente votar aún, porque siempre en las elecciones del Consejo de Grado del curso no hace falta formar fila o marcarse el dedo de eso. Pero esta vez, por ejemplo, sí tuvimos que formar fila, irnos al cuarto oscuro, marcar todo el dedo y hacer todo el proceso normal. Bueno, es algo muy positivo. Necesitamos un brazo de la institución en el estamento de alumnos. En la medida que los alumnos estén organizados también van a tener espacio de participación, van a tener espacio también donde ellos puedan decidir y ver qué acciones realizar, y también es presentar sus cuestionamientos, sus pareceres. ¿Qué esperas para el futuro? Bueno, para el futuro yo espero que toda la experiencia que hemos vivido, tanto de pérdidas y ganancias en este tiempo de pandemia y ahora post pandemia, Dios mediante, ¿verdad? Que seamos mejores seres humanos y que podamos acompañar con mayor cercanía a las personas a quienes nos toca brindar
nuestro servicio, nuestra presencia, nuestro acompañamiento. Y espero que la gente haga las cosas bien, porque a diario estamos viendo en las noticias todo lo mal que se vino haciendo en todos estos años y ahora uno se da cuenta y uno piensa en sus hijos y de repente ya piensa en los que van a venir, en los más chiquititos acá del colegio, y que se sigan haciendo mal las cosas ya molesta, ya harta, llega a un nivel de hartazgo y uno solo realmente no puede. Particularmente espero que muchas cosas salieron a flote con la pandemia que ya se venían dando, pero yo creo que fue mucho más cruel y fuerte ver un poquito nuestra realidad como sociedad aquí en Paraguay. Y si me preguntas qué espero para el futuro, yo espero una sociedad mucho más amena, mucho más estructurada socialmente hablando, honesta por sobre todo, y feliz, una sociedad feliz, una cultura de la felicidad, pero esa felicidad que sea una felicidad compartida, una felicidad de encuentro, una felicidad que no solamente sea egoísta, sino que una felicidad para todos. Y personalmente espero no perder la alegría, las ganas de compartir, el entusiasmo y bueno, y poder seguir cultivando más el encuentro, la espiritualidad, la fe, el amor. Y en el caso personal, espero seguir creciendo profesionalmente hablando. Sigo estudiando porque soy una persona convencida de que el estudio realmente es la base del triunfo. Y estoy con la expectativa de seguir avanzando en mi profesión, de seguir mejorando, de seguir logrando estar en un lugar de mucho protagonismo, seguir trabajando en la docencia. La docencia es lo que a mí me permite siempre actualizarme, porque yo me veo en la obligación de traerle informaciones actualizadas a mis alumnos. Y en lo personal, por supuesto, seguir obteniendo satisfacciones, ¿verdad?, que me permitan lograr siempre ese bienestar emocional. Bueno, el futuro siempre ha sido incierto, ¿no? En física, entonces no ha llegado todavía, ¿no? Siempre forjamos el presente para un futuro muy lindo. Ojalá que, no digo que volvamos a hacer o a realizar las cosas que hacíamos antes. Esperamos que vuelva a la normalidad nuestra vida cotidiana, es decir, pero con todos los cuidados y sabiendo de que en cualquier momento, en cualquier punto del planeta puede brotar otra vez un virus terrible. Hoy en día ya estamos preparados mejor, ya creo que sabemos cómo podemos hacer para cuidarnos mejor. El futuro que se viene esperamos que sea para mejor. Nosotros siempre lamentamos muchísimo que estas dos generaciones, las promociones 2020-2021, son 2 años que educación no ha parado, pero sentimos que podíamos haber hecho más. Tal vez si estábamos preparados podíamos haber hecho más. Y ojalá que el futuro que se viene sea siempre mejor, siempre sea mejor. Y vamos a ver cómo nos preparamos para ello. ¿Qué te motiva a seguir haciendo lo que haces? Los jóvenes. Parece muy repetitivo siempre decir los jóvenes, pero los jóvenes, ¿verdad? En la primera etapa, cuando no me iba bien, pensé el momento de dar un paso al costado en la educación. Y la verdad es que fueron jóvenes del año pasado y hoy que no son mis alumnos del tercero los que me motivaron, cómo trabajaron, fueron los que pensé que no es verdad. Yo ya soy jubilado en el Colegio Nacional y sigo en lo privado por la relación que hay con los jóvenes, el trato, la forma, el interés. No todos los jóvenes son desinteresados en el estudio, hay muchos que son interesados en verdad en aprender y dedicarse, eso me gusta. Y yo pienso que es más que nada la razón que encuentro en la vocación que tengo como psicólogo y también como profesor. En ambas instancias lo que yo siempre hago es tratar de ayudarle a las personas, de orientarles, ¿verdad?, de que puedan generar herramientas para enfrentar la vida, y eso es lo que me permite y me ayuda siempre a seguir adelante, y es lo que me gusta, ¿verdad? Yo no me veo trabajando en una oficina detrás de un escritorio todo el día, porque lo mío es justamente estar en contacto con las personas y trabajar a partir de
los problemas en los que yo les puedo ayudar. Y a mí me gusta la educación, amo la educación, me gusta tratar con las personas, sobre todo con los jóvenes. Mucho me ayudaron los jóvenes a cambiar un poco mi visión. Antes era todo blanco o negro y con los jóvenes hay grises y otra vez diferentes tonos de grises. He aprendido mucho con ellos, así que yo creo que hay mucho todavía para dar. Sigo estudiando, sigo siendo estudiante, sigo creyendo que la educación es lo que va a hacer cambiar el mundo. Y el amor a los estudiantes. Y el amor a mis alumnos, el estar con ellos, porque realmente la presencia de ellos es lo que motiva mucho mi trabajo y es lo que me da fuerza para seguir. Un inmenso deseo que tengo de ayudar a los jóvenes. Soy maestra de corazón, por eso no quiero que me digan licenciada. Yo no tengo ningún título de licenciada. Les prohíbo a mis autoridades de la institución que me pongan licenciada. Soy la maestra o la profe Aida Fernández. Soy la mujer más feliz porque he encontrado mi vocación y hasta ahora. Por algo tengo más de, puedo decir la verdad, 50 años de enseñar. A mí me motiva el poder estar en medio de los jóvenes, fortalece mi fe, mi alegría, mi entusiasmo. El poder aportar en ese sentido, como decía Coqui, en su crecimiento, en su desarrollo, en el desarrollo de sus potencialidades, la verdad que me hace muy feliz y realmente siento que es mi vocación estar en medio de los jóvenes. Me gusta mucho el poder enseñar, educar y aportar desde mis talentos y mis dones y cualidades. Sí, realmente ser docente es una cosa muy alucinante porque uno es como un artesano y la mente de los alumnos son como arcilla fresca. Vos podés ir modelando en la medida que vas trabajando algunos temas y realmente considero la docencia mi vocación para ayudar a construir un mundo mejor. Sí, yo realmente encontré mi vocación en la docencia porque hace 32 años estoy en esto y como siempre digo, estudié arquitectura, pero me di cuenta que lo mío no es construir casas, sino que construir mentes. Y estando acá en el colegio puedo hacer eso, ¿verdad? Y me gusta hacer eso y es lo que voy a seguir haciendo hasta que las fuerzas me venzan. Decía Don Bosco, ya descansaremos en el paraíso, decía. Espero que no llegue tan pronto el paraíso. Si algo nos enseñó esta pandemia, es que los héroes existen de verdad. Los médicos, el personal de blanco, enfermeros que dieron todo de ellos y lo siguen dando. Pero también están los héroes de la vida cotidiana, que sin desmeritar a nadie, con esperanza y optimismo sobrellevaron la pandemia. Los maestros, los profesores y profesoras que se readaptaron a una nueva vida. Todo para seguir cumpliendo su vocación. ¿Te consideras un héroe? Héroe no. No, para nada. No, precisamente. No. No. Heroína, no. 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 No, en absoluto. No soy héroe. Ay, nunca me hice de verdad esa pregunta. Nunca me hice esa pregunta, pero héroes. ¿Quiénes son los héroes? Soy una persona llena de defectos, ¿verdad? Con muchas limitaciones. La figura del héroe es alguien que es capaz de poner en riesgo su propia vida. Una persona que trata de salir adelante todos los días. Soy una persona humana que, como todo humano, tenemos nuestros aciertos y nuestros errores. Yo me siento un ser humano que está en este mundo para colaborar en cualquier circunstancia, en cualquier situación, sea de pandemia o no pandemia. Toda persona que optó por un modo de vida sabe a lo que se expone, sabe lo que implica esa profesión, entonces lo asume, ¿verdad? Y lo asume con gusto, lo asume con ganas, con sus sabores, ¿verdad? Y con las satisfacciones que da. No me considero héroe. Yo creo que acá todos tuvimos que sobrevivir y hacer lo mejor que pudimos hacer, en lo que nos tocaba, en lo que nos correspondía como personas. Los profesores tuvimos que adaptarnos, aprender muchísimo en muy poco tiempo, tratar de dar siempre lo mejor.
y estar ahí fuertes, sobre todo para los demás. Así que yo creo que héroes y heroínas somos todos los que de alguna manera sobrevivimos a esta pandemia. Sí, héroe, pues sobresalí, participé y estoy saliendo adelante de esta pandemia. Pero no solo, héroes son conmigo mis alumnos, ellos llevan el mayor título. ¿Okay? Un consejo para los jóvenes espectadores. Hemos tenido dificultades, el mundo ha parado lógicamente a consecuencia de la pandemia, pero después de ver de todo lo que ha ocurrido, siempre tiene que nacer algo bueno. La vida es muy difícil, pero dentro de lo difícil, la vida es muy linda. Y yo creo que hay que disfrutarla, hay que saber sacar provecho de todo lo lindo como también de lo negativo. Lo que yo les quiero pedir es justamente lo que siempre decía Don Bosco, y hacer bien las cosas como se tienen que hacer. El no dejar de soñar, que es algo que creo que Don Bosco incentivó siempre en sus jóvenes, el atreverse a soñar y a defender sus sueños y luchar por alcanzarlos, jugarse la vida en ello. Siempre elijan ser aquello que les guste. Es decir, que si eligen una carrera, una profesión, sea en realidad aquello que ustedes quieren ser. Recuerden que la profesión no es simplemente un título colgado en una pared. La profesión es tu vida, porque vos donde vayas vas a ser siempre un médico, un abogado, un albañil, lo que quieras ser. Nunca desistan de nada, de absolutamente nada, de sus sueños, de sus metas, de sus ideas, de sus opiniones. Estén seguros de lo que piensan, estén seguros de lo que dicen. La persona que no tenga un ideal debe ser o será una persona infeliz. Pero aquel que tiene un ideal, lucha por su ideal, es una persona que conoce el éxito del triunfo y no hay mayor alegría. Se amen a sí mismos. Quiéranse, muchachos y chicas, quiéranse, acéptense como son. No se dejen guiar por los modelos que están viniendo, sino cada uno tiene que ser feliz como es. Creo que es el mejor consejo. Si yo hubiera estudiado, no sé, alguna otra carrera, yo no creo que hubiera sido tan feliz como lo soy en esta profesión que elegí, que es parte de mi vida. Gracias, profesores. Se abrigaron mucho y salieron a pasear, vidrios empañados a la